El canal del Congreso presenta. Bienvenidos al programa Zorri Namusali, Vértice Internacional, este programa que analiza el acontecer internacional y sus impactos para México. El día de hoy, un programa que no podía faltar. América del Norte está viviendo uno de sus capítulos más negros de su historia debido a la disputa grave por las amenazas, las intimidaciones, la imposición de aranceles y luego las pausas arancelarias de Donald Trump al frente de la Casa Blanca y en contra de sus principales socios y aliados, México y Canadá. Pero, ¿qué esperar el próximo 2 de abril? ¿Qué afectaciones pudieran tener los aranceles en el comercio intrarregional? ¿Cómo le afecta a México que Canadá y Estados Unidos entren en una guerra arancelaria? ¿Cuál es el futuro que le aguarda al TEMEC y qué rol está jugando China en esta disputa? Les pido por favor que me acompañen. La política arancelaria y coercitiva y proteccionista de Donald Trump puede enfilar a América del Norte a un abismo. La posible guerra arancelaria entre Estados Unidos, México y Canadá tendrían consecuencias políticas, económicas y sociales de gran calado. La incertidumbre y la no predictibilidad están minando el presente y futuro de este nodo regional, el segundo bloque geopolítico y comercial que genera casi el 30% del Producto Bruto Mundial. Recordemos que el pasado 4 de marzo, Trump impuso aranceles al 25% a productos mexicanos y canadienses, seguido de las represalias de Ottawa en contra de Washington y de una pausa conferida por Trump hasta el 2 de abril. Con ello, logró atrasar la contracción económica en México y Canadá, los dos países más vulnerables dentro de la asimetría de poder que existe con Washington. Mientras que las exportaciones de México a Estados Unidos representan más del 80% y de Canadá a la Unión Americana el 78%. Estados Unidos solo importa el 15% de México y el 14% de Canadá. Máxima tensión está viviendo el nodo geopolítico y económico de América del Norte. La política trumpista de amenazas, de pausas arancelarias y también de impuestos, sobre todo a las importaciones de Estados Unidos, está socavando la confianza de los tres países de América del Norte. Para conversar sobre todo ello, sobre esta posible guerra arancelaria y la política coercitiva de los aranceles, nos acompañan desde la antigua sede del Senado el embajador Fernando de Mateo, ex embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación, Rino. Está con nosotros también Kenneth Smith, fue ex jefe de la negociación técnica del Telecan y socio del despacho Agón. Bienvenido, Kenneth. Un gran placer, Rina, estar aquí. Gracias. Y está con nosotros Lorenzo Lazo Margaín. Él es analista internacional y un especialista en las relaciones México-Estados Unidos. Bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias, Rina, muy amable. Kenneth, México está viviendo momentos muy difíciles con su principal socio comercial. México está a la intriga, estamos a la expectativa y a la espera de lo que pase este 2 de abril. Desde tu punto de vista, ¿Donald Trump impondrá aranceles o no a México el 2 de abril? Mira, yo te diría que ya estamos en esa situación. Es decir, de febrero a marzo ganamos un mes de tiempo con la llamada que tuvo la presidenta Sheinbaum con Trump para retrasar la imposición de aranceles. El 4 de marzo los impone, algo que sorprendió a todos los analistas porque se pensaba que posiblemente iba a imponer de inicio aranceles sobre el acero y el aluminio, como lo hizo en 2018, pero lo impuso a todos los productos con un arancel del 25%. El 6 de marzo se echa para atrás y señala que se aplique el arancel de 25% contra México únicamente en esos productos que no cumplan con la regla de origen del tratado.
Pero de todas maneras, hay un universo muy amplio, casi el 40% de lo que exporta México a Estados Unidos, que no está solicitando la preferencia del TEMEC, que enfrentan aranceles mucho más altos de los que se tenía anteriormente. Entonces, estamos ya en una situación de enorme confusión e incertidumbre para el sector exportador y, por supuesto, como bien señalas, la posibilidad de que a partir del 2 de abril se impongan aranceles adicionales. Ha amenazado el presidente Trump con hacerlo en materia del sector automotriz, lo cual sería torpedear la industria automotriz de América del Norte, farmacéuticos, productos agrícolas. Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Está el gobierno de México tratando de negociar una salida de aquí al 2 de abril. Se ha mantenido la prudencia, no ha anunciado todavía aranceles de represalia a México, pero habrá que ver qué es la decisión que toma el gobierno de México si en efecto no se soluciona el tema, no logramos desactivar esta bomba de aranceles para el 2 de abril y además si el presidente Trump decide recrudecer el tema imponiendo aranceles adicionales, que recordemos que no es nada más para México y Canadá, estaremos hablando de aranceles lo que él llama recíprocos para todo el mundo. Fernando, ¿cómo estás viendo la situación para el 2 de abril? ¿Tú crees que se va a acreditar esta promesa de Trump de poner un arancel universal a la economía del mundo, a los principales países del mundo, pero también a América del Norte? Bueno, yo creo que ni siquiera Trump lo sabe esto, ¿no? Que es algo que él decide en el último momento, dice, bueno, vamos a ver qué es lo que me conviene más políticamente, el poner un arancel o el mantener la relación que estoy llevando respecto a fentanilo, respecto a migración, respecto a otros temas con México. Ahora, la parte de la represalia sería en este momento acero, aluminio, más todos los productos derivados del aluminio. Entonces, aquí es una cantidad muy importante, 130,000 millones de dólares sobre los cuales se podrían poner aranceles sobre los que se están aplicando aranceles y tendría que haber por parte del gobierno mexicano la decisión o no de tomar represalias. Claro. Lorenzo, hemos visto que Trump está utilizando a los aranceles como un arma política y un arma negociadora, pero ¿cómo ves esa parte del deleite? Es decir, disfruta, hay un gozo cuando él impone aranceles y le fascina generar confusión, caos, ambigüedad. Es decir, estamos ante el hecho de instalar una política de lo impredecible como política pública. Eso está generando... Maneja la incertidumbre como un Claro. instrumento de poder, ¿no? Sí. Y aquí lo que estamos viendo es la redefinición del sistema de poder a nivel global. Y entonces Trump está planteando que tiene el poder económico, militar, político y social que maneja él dentro de su país y al resto del mundo en una situación de monopsomio. Es decir, él es el comprador mundial del resto del mundo y China es el vendedor mundial del resto del mundo. En esta relación es donde Trump está tratando de redefinir las relaciones económicas de Estados Unidos. Ahora, el instrumento, la causa y la cantidad. Son tres condiciones. La causa, en el caso de México, tiene doble razón. Uno, el tema del crimen organizado y tráfico de personas y sustancias tóxicas. Y el otro es el hecho de la forma que él no entiende la balanza de pagos. Entonces, él dice que tenemos un déficit, Estados Unidos tiene un déficit comercial con México que él lo ve como una pérdida de dinero, una salida de su estado financiero mental. Lo que debe de incluirse, y no se está negociando de parte de México, es el hecho que una cosa es la balanza comercial y otra cosa es en el renglón de servicios, la balanza de capitales, las utilidades y los royalties. No habría una sola empresa extranjera en México si no estuviera ganando utilidades. Por lo tanto, Estados Unidos, en su relación comercial con México, sale ganando. No tanto por la parte laboral, de producto y de servicio, sino por la parte económica de utilidades y de royalties. Ahí es donde Trump no está informado o lo está haciendo de manera deliberada. Y en cada mes que pospone la decisión, en cada mes gana un paso en la negociación. Y queda muy claro, nada más para terminar, que Trump no se doblega ni ante la confrontación de Canadá ni ante la sumisión de México. Sí, pero a ver, Kenneth, ahí tenemos todo el tema de los contrapesos, es decir, cómo podemos atemperar a este león herido
me parece que Trump se está comportando como ese actor político, actor económico agresivo, coercitivo, doblegante, en donde hay un área de libre comercio que está generando tremendamente ganancias y éxito. Estamos comerciando 2.6 millones de dólares por minuto. ¿De dónde viene entonces esta furia por desacomodar esta gobernanza tripartita de la que formamos parte y de la que todos estamos contentos? Bueno, la realidad es que Trump siempre ha sido muy congruente y predecible, digamos, en sus posturas. Desde hace muchos años, y lo manifestó claramente en la primera negociación del TEMEC, esta visión del comercio como juego suma cero, sí, donde Estados Unidos gana cuando exporta, pierde cuando importa. Estados Unidos, en su visión, pierde cuando sus empresas invierten en el extranjero, gana si las empresas se localizan en Estados Unidos, y su única visión de la economía y del comercio, por razones claramente políticas, es el sector manufacturero en sectores tradicionales como acero, aluminio, la industria del carbón. Es decir, es una especie como de intento de regresar al pasado, un pasado que en realidad nunca existió, es esa visión de Make America Great Again. Y si vemos claramente cómo se está dejando influenciar por personajes en la Casa Blanca como Peter Navarro, lo que están sugiriendo es un esquema de cerrar las fronteras a la importación, y que eso le va a generar la posibilidad de que su industria crezca en estos sectores tradicionales. Eso no es ni más ni menos que la misma fórmula de la sustitución de importaciones que se implementó en Latinoamérica en los 50, 60, 70, principalmente también en México, y que ya sabemos cómo acabó esa película. Fracasó eventualmente, y ante un mundo globalizado como es hoy en día, y la liga entre los clústeres industriales de Norteamérica, que como bien señalas, han creado un esquema de libre comercio tremendamente exitoso, con el valor del tratado para los tres países de 2 trillones de dólares, simplemente entre México y Estados Unidos más de 840 mil millones de dólares de comercio bilateral. Todas estas cifras que menciono son cifras récord, pero hay una postura, por un lado, política, ideológica, sobre todo de los asesores más, digamos, rudos de Trump, y todavía no se ha alcanzado a escuchar la voz del sector privado estadounidense, que se va a ver sumamente dañado por estas políticas comerciales y económicas, y el resto del gabinete. Sabemos que hay un jaloneo al interior de la administración Trump, y por eso no impuso desde el 20 de enero los aranceles a todo el mundo, y a México y a Canadá, porque el aparato burocrático de la representación comercial, del Departamento de Comercio, del Departamento del Tesoro, sabe que iba a suceder lo que está sucediendo, que es una caída en los mercados, y más adelante, si continúan estas amenazas arancelarias, un daño tremendo a la base productiva de Estados Unidos. Entonces, en este momento estamos viviendo ese jaloneo al interior de Estados Unidos. Esperemos que con una estrategia de negociación, donde eventualmente México va a tener que meter la pierna fuerte y señalar que sí, queremos seguir el diálogo en migración, seguridad, eventualmente hablar del futuro del TEMEC, pero tenemos que defender la integridad del tratado y enviarle la señal a Estados Unidos de que sí estamos dispuestos, de ser necesario, a partir del 2 de abril, imponer represalias, y en ese sentido forzar a Estados Unidos a regresar a la mesa de negociación, como se hizo en 2018. Claro. Recordemos que impusieron aranceles, México puso represalias, y eso forzó a que hubiera una negociación que excluyó a México de medidas de seguridad nacional en el sector automotriz. Hay una lección importante ahí. Claro, ahora hablas de algo importante, la parte de la integridad del tratado, embajador. En ese sentido, ¿qué estamos viendo? Es decir, Lorenzo, ¿se está desfundando el libre comercio de este tratado, de este acuerdo tripartita? ¿O ya estamos viendo los intereses planificados del comercio que Estados Unidos quiere imponer en esta negociación de renovación o de revisión del tratado? Es decir, entonces ya no estamos hablando de un esquema de libre comercio, ¿o de qué estamos hablando? Bueno, desde luego el libre comercio no es la palabra que aparece ni siquiera en el título del TEMEC, ¿no? Claro, claro. Pero y ni ahora, siquiera aparece América del Norte, es Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Exactamente, claro. O sea, pero el hecho es que efectivamente ya el libre comercio se está acotando cada vez más. Hay una cosa que es muy interesante, que hablamos, Trump habla del déficit comercial de 200 mil millones de dólares, habla él, 160 mil en realidad, pero si uno mira que gran parte de las exportaciones mexicanas tiene contenido de productos de Estados Unidos, la realidad es que al hacer las cuentas para todos los productos, México tiene un déficit comercial
con los Estados Unidos. Pero esto no le importa a Trump, ¿no? Esto es más bien algo que cuando se dice voy a poner aranceles, ¿ustedes qué opinan? El 60% dice que sí, pero cuando le dicen, oye, voy a subir los impuestos a la importación, no, si son impuestos entonces no. Lo que él hace es un uso demagógico de todo esto y considera que efectivamente el libre comercio ha sido malo para los Estados Unidos. Todo mundo nos hemos aprovechado de los Estados Unidos, lo cual evidentemente no es cierto. Nuevamente tu pregunta, la integridad del tratado. El tratado todavía sigue funcionando. El tratado, aunque diciendo aquellos productos que están incluidos en el tratado no pagarán impuestos, que cumplen con la regla de origen. Los demás que no están incluidos en el Tratado de Libre Comercio, entonces pagan 25%. Hay aquí una diferencia. ¿Quién hablaba del 60% que no pagan arancel porque está en el Tratado de Libre Comercio? Hay muchos que entraban con 0 arancel por nación más favorecida. No sabemos cuánto. Entonces puede ser mucho más los que sí están cumpliendo con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasa el 2 de abril? El 2 de abril tenemos la incertidumbre de qué es lo que se va a utilizar como trato de nación más favorecida. Esto tiene una implicación muy grande para el cálculo de los aranceles para México. Yo todavía pienso que Trump podrá decir, con lo que tengo, yo voy ganando, pero voy a otros 30 días. Y así nos va a traer durante un muy buen rato. ¿Estás de acuerdo, Lorenzo? Yo estoy totalmente de acuerdo que ese es el juego de Trump. Sí. Porque Trump, cuando no tiene el control del tablero, tira el tablero. Entonces, ahora él crea un nuevo tablero en donde él cada mes está obteniendo una ganancia adicional. Y a la hora que llegue el momento de negociación del TMEC, en su versión formal, pues ya lo que tenga México para negociar quizá ya es muy poco, ¿verdad? Porque siempre hay que tener un elemento de reciprocidad en la negociación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay una degradación del valor del libre comercio en aras de esta idea de Trump de supremacía. Y entonces vemos que para Trump el dato duro no existe y él tiene declaración dura en contra, ¿no? Una preverdad. No es una posverdad, es una preverdad. El hombre vendió en su campaña la preverdad de que México y Canadá estaban abusando comercialmente de Estados Unidos. Y entonces con eso justifica el famoso arancel. Ahora, lo que estamos viendo es un proceso de ventaja permanente en el proceso de negociación, en el caso contra Canadá y contra México. La preocupación de Canadá es territorial. La preocupación de México es de viabilidad económica, porque finalmente para México el tratado ha sido el gran paso a la evolución económica del país, a la reducción de la pobreza y a un asiento en el G20, ¿no? Entonces, esos son elementos que México debe de identificar. Y no queda muy claro, y esta es una parte que desde el 94, 30 años, no se ha aclarado cómo manejar en el bloque económico México, Canadá y Estados Unidos el comercio intratelecán y el comercio de los 3 extratelecán. Porque en ese proceso, Estados Unidos como concentrador tiene ventajas económicas con el resto del mundo, de las cuales México no tiene ese dividendo, vamos a llamarle así. Oye, Kenneth, y de alguna manera el TMEC, una de sus grandes atributos o virtudes era disuadir los actos unilaterales de los países miembros. Esto ya vimos que, bueno, pues como dice Lorenzo, ya está esto en el tablero y de alguna manera ha roto ese juego dentro del tablero. Pero ¿qué otros contrapesos pueden atemperar a Trump en su toma de decisiones públicas? Mira, te diría, hay 2 frentes. De entrada, hay una ventaja, digamos, que tienen México y Canadá con respecto al resto del mundo en su relación con Estados Unidos, porque Estados Unidos depende enormemente de la importación de insumos de México para su base manufacturera. Es decir, no hay manera de que Estados Unidos compita con China, con éxito, en el sector automotriz, por ejemplo, si no tiene acceso a estos más de $130,000 millones de insumos que provienen de México para su sector
sector manufacturero. Eso es esencial. Y eso ya lo saben en el Midwest de Estados Unidos, donde se produce la gran mayoría de vehículos y donde hay una sensación de que va a haber un daño enorme a la planta productiva de Estados Unidos con estos aranceles. Entonces, de alguna manera, eso le da leverage a México. Y relacionado con eso, el tema geopolítico y el tema de China es esencial, está en primera fila. México se ha beneficiado de este factor de sustitución, de poder reemplazar a producto chino que ya no puede entrar directamente a Estados Unidos por los altos aranceles de la guerra comercial Estados Unidos-China. Entonces está entrando mucho más producto mexicano a Estados Unidos. Pero la otra cara de esa moneda es que Estados Unidos ahora se voltea con México y hasta cierto punto también con Canadá y amenaza de que a menos de que México tome medidas para frenar la importación de producto chino, la triangulación que alega Estados Unidos de acero y aluminio a través de México y sobre todo la inversión china en sectores estratégicos, va entonces a imponer medidas como las que está ya imponiendo en este momento. Parte de lo que está discutiendo el gobierno de México ahora con el Departamento de Comercio y con USTR, además en paralelo de las discusiones de migración y seguridad, es justamente cómo tratar de adoptar un enfoque regional hacia la competencia china. Aquí estamos en medio de este fuego cruzado geopolítico entre Estados Unidos y China. Hay cosas que se pueden hacer, por un lado, del lado de México, que inclusive nos puede beneficiar, por ejemplo, apretar las tuercas en las medidas donde reducimos la inversión o la importación de productos donde hay violaciones de derechos laborales, derechos humanos, conservación ambiental. Todo eso hace que los estándares norteamericanos puedan subir. Pero ojo con esta idea de Trump de tener lo que le llaman el decoupling, es decir, un divorcio total de China, porque hoy en día no hay manera que Canadá, México y Estados Unidos puedan crecer su planta productiva, sobre todo en los sectores del futuro, si cierras arbitrariamente el acceso de todos estos productos de inversión china que entra a México, a Canadá y a Estados Unidos hoy en día. No hay manera de sustituirlo de inmediato. Entonces tiene que ser una negociación muy específica donde encuentras los espacios donde combates prácticas desleales de China, pero tampoco te das un balazo en el pie para tu sector productivo. Ahora pensemos un poquito en el proyecto político trumpista, que es la reindustrialización de Estados Unidos. Eso se vale, embajador, se vale Lorenzo, pero ¿por qué no hacer una reindustrialización de América del Norte donde incluya a México y a Canadá y que el TEMEC sea el disparador? ¿Por qué Trump todo el tiempo está de manera unilateral y no entiende lo que es el enfoque compartido? Es decir, ¿cómo le podemos explicar a Trump que un ganar-ganar de alguna manera nos da gobernanza económica en el mundo? Pues mira, el primer problema es que en el caso de Trump y quienes votan por él, y me voy a ir un poquito para atrás. En los años 30 en Europa hubo 3 gobernantes dogmáticos, autocráticos, Franco, Mussolini y Hitler. Los 3 tenían esta egolatría y levantaban el brazo. A mí no me preocupa que una persona levante el brazo. Lo malo es que haya votantes que hayan levantado el brazo. Y aquí hay gente levantando el brazo por Trump y por Musk. Entonces, en este criterio hay un formato de latente de racismo, de clasismo, de exclusión, de xenofobia, que está latente en una sociedad estadounidense que vota por Trump, a la cual él alimenta continuamente con sus declaraciones. México no forma parte de ese fenotipo económico, racial, étnico y cultural. Las comunidades mexicanas en Estados Unidos no pierden su idioma, no pierden su dieta, no pierden su unión familiar, y eso rompe el famoso American Way of Life. Entonces sí vemos que hay una posición de exclusión geopolítica, de limpieza social, no quiero decir racial, con el tema de migración y de deportaciones. Pero entonces Trump lo que está viviendo es este proceso de reindustrialización. Yo entiendo que el mundo abre el libre comercio y México entra de lleno con el tratado en el 94. Llega Trump y cambia el modelo industrial al modelo digital. Y entonces hay que revisar el tratado y hay que meter. Hoy estamos en otra época, las famosas tierras raras. 17 productos minerales que están determinando la transición energética, la electromovilidad, la información satelital, las telecomunicaciones, el modo de vida cotidiano de la robótica y todo el tema de automatización, microbiología y demás, está supeditado a estas 17 minerales que no están integrados en una organización que pudiera tener un valor de equilibrio internacional. Y ahí es donde está esta carrera de poder geopolítica en unas partes de Ucrania, en otras partes de Groenlandia y algunas otras partes, en donde hoy China maneja el 70% de la producción y el 80% de la venta, de la refinación de sus productos. Muchos de ellos
extraídos en Estados Unidos se refinan en China. Pues así es, traemos todo un mundo frenético, lleno de movimientos, de jaloneos, de reacomodos geopolíticos que le están imponiendo sus condicionantes a la economía. Hacemos un corte, regresamos. En 2024, el déficit comercial de Estados Unidos alcanzó un récord de 1.21 billones de dólares a nivel global, de los cuales 171.800 millones fueron con México, la cifra más alta en la historia bilateral, y alrededor de 63.300 millones con Canadá. Ante este panorama, y con la epidemia del fentanilo como excusa, la administración Trump ha utilizado el desequilibrio comercial como justificación para imponer aranceles del 25%, argumentando la necesidad de corregir lo que considera un sistema injusto, aunque de momento se ha retrasado su implementación hasta el 2 de abril, evitando una escalada en la guerra arancelaria. No obstante, las amenazas continúan generando incertidumbre sobre el futuro del TEMEC. Los aranceles son el arma favorita de Trump para negociar con países aliados y adversarios. Para el caso de México, Canadá y China, se trata de un arma intercambiable a propósito de entregar resultados favorables en el combate al fentanilo y detener los envíos a Estados Unidos. La crisis de los opioides ha asolado al país del norte, pese a que las muertes hayan disminuido en 2024. La sobredosis de esta droga sintética y combinada con otras sustancias han causado más de 111,000 muertes por año y se ha convertido en la principal causa de defunción entre los estadounidenses de 18 a 45 años. Un hecho que ha obligado a Washington a declararlo un asunto de seguridad nacional. Por otro lado, la inmigración ilegal ha sido otra flecha prioritaria dentro del proyecto político trumpista. Tanto el gobierno canadiense como mexicano han endurecido el control en las fronteras. No olvidemos el reciente despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos. Continuamos en esta mesa de análisis descifrando la posible guerra comercial a nivel internacional que puede desbocarse con este 2 de abril próximo. Fernando, platícanos de Canadá, prácticamente una Canadá que está en shock con este segundo mandato trumpista y en donde hay una arremetida prácticamente del nuevo primer ministro Mark Carney, en donde trae una política de ojo por ojo y diente por diente. Esa es una política que se diferencia con la de México hasta el momento. Bueno, creo que fue Lorenzo el que antes mencionó que estamos hablando en el caso de Canadá no nada más de una cuestión comercial, sino una cuestión territorial. Fue que claro. O sea, aquí el hecho que diga el señor gobernador del estado número 51 hace la gran diferencia. Entonces, si hay una aprobación del estar luchando comercialmente o como sea contra los Estados Unidos, tiene un éxito enorme en Canadá y es por eso que ahora el Partido Liberal, que estaba por debajo del Partido Conservador en 20 puntos porcentuales, ahora está por encima y muy posiblemente el nuevo primer ministro va a repetir durante 4 días y luego las elecciones y va a ganar. O sea, es muy diferente la situación con México. Por supuesto. Entonces, pero aquí hay una cosa que es muy importante, que es que con el Canadá
nunca hemos tenido una gran relación México y Canadá. Creo que esto habría que cambiarlo. Claro. Habría que cambiarlo porque además comercialmente también tendríamos muchísimas más oportunidades si empezáramos a explotarlo. Precisamente, ¿por qué no sé? Es decir, dentro de un esquema tripartito, si está el gigante de Estados Unidos, ¿por qué no Canadá y México, que son las partes, digo, más débiles, se unen para enfrentar a Estados Unidos? Digo, México y Canadá, digo, tenemos diferencias enormes, pero ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué tenemos una relación tan descuidada? Mira, hay diferencias, como bien lo señalas, pero en donde coincidimos es que justamente al tener en medio al gigante, a la economía más grande y atractiva del mundo, la concentración de los esfuerzos empresariales y también gubernamentales siempre están enfocados por parte de México hacia Estados Unidos, y para Canadá el resto del mundo es Estados Unidos. Entonces, eso ha sido un freno, creo yo, un freno de mano importante a lo largo de las décadas para que nuestro comercio no sea mucho mayor con Canadá. Sin embargo, yo siempre he argumentado que con Canadá vemos la punta del iceberg de lo que podría ser esa relación. Tienen un perfil productivo, una vocación exportadora e importadora similar a la de Estados Unidos. Es decir, requieren frutas y hortalizas a lo largo del año, exportan energía, son una potencia en ciertas provincias en materia de manufactura, sector automotriz. O sea, hay una complementariedad muy interesante con México que se debería multiplicar. Estos 40,000 millones de dólares que tenemos de comercio fácilmente, y lo digo con un análisis concreto que se ha hecho, se podría duplicar. Ahora, no sucede también porque Canadá, en todas sus relaciones, digamos, ya sea a nivel de política exterior o en materia comercial, le cuesta mucho trabajo enfrentar a Estados Unidos si lo hace con otros aliados, por riesgo a lastimar esta relación privilegiada que siente que tiene. Right. Ahora, está cambiando el cálculo. Tanto el gobierno federal canadiense, las provincias y el sector empresarial hablan hoy en día de una amenaza existencial de Canadá. Ese término es muy importante. En la provincia de Ontario, como lo mencionaba Fernando. Es decir, esta sensación de que no son simplemente insultos o dimes y diretes por parte de Trump, que hay que decirlo, en México ya pasamos por esos insultos raciales desde el primer mandato. A lo mejor no nos sorprende, no nos ofende de la misma manera, y bueno, hoy en día la ira de Trump está enfocada hacia Canadá, pero sí hay una sensación de que ha cambiado esa relación, de que Canadá tiene que reestructurar sus relaciones internacionales hacia Europa, y yo creo que hay una posibilidad importante, una oportunidad para que México y Canadá trabajen juntos. Lo hicimos en el TEMEC, había una coincidencia en muchos de los temas, como evitar una cláusula de muerte súbita, defender los mecanismos de solución de disputas que quería destruir Estados Unidos. Si regresamos a un mecanismo de cooperación y colaboración y estratégicamente escoger las batallas donde vamos a coordinar esfuerzos contra Estados Unidos, puede salir bien toda esta discusión. El problema es que, digamos, el río revuelto que hay en Canadá hoy en día impide, por lo menos en estos momentos, hasta que haya un nuevo gobierno, de verdad profundizar, en mi opinión, la relación México y Canadá. Tenemos que esperar algunos meses. Claro. Ahora, Lorenzo, Canadá se está juntando con la Unión Europea como, es decir, una alianza frente a Estados Unidos, frente a la política coercitiva de los aranceles, y el Reino Unido no ha contestado en represalias junto con México. ¿Tú crees que ese gesto lo va a valorar Donald Trump? Mira, el día de hoy salió una nota, y quizás la verán después, de que se están cumpliendo los años de salida de Gran Bretaña del Brexit. Y son los años de mayor deterioro económico y de mayor inestabilidad política. Han tenido el mayor número de primeros ministros precisamente por haber dislocado una estructura funcional de libre comercio, de tráfico de personas abierto, laboral, y que estaba dando esta gran inercia a esta Europa que busca fortalecerse. ¿Por qué te lo digo? Porque Canadá tiene una vocación europea. Es un país norteamericano, es un país que está aislado del resto del continente por la única frontera terrestre que tiene con Estados Unidos, pero la vocación de este doble lenguaje, español, inglés y francés, los hace más europeos que americanos. Y esto implica entonces que esta identidad confusa y diversa de Canadá, con muchas comunidades de distintos idiomas y de muchas migraciones. Vancouver es asiático y Quebec es francés, ¿no? Sí. Entonces, en esta vocación, en esta identidad nacional, sí, la sensación de amenaza territorial, de expansión de Trump. Yo quisiera nada más recordar lo que dijo el excandidato o el expresidente Trump como expresidente hace 3 años, en marzo, unos días después de la invasión de Putin a Donetsk en Ucrania, y hay una entrevista, y está en las redes, que dice:
es una idea genial. Estados Unidos debía de haber hecho eso en la frontera sur. Esto quiere decir que la idea de expansión territorial está latente desde entonces y explica Canadá y explica Groenlandia. Yo entiendo muy bien que la simpatía personal de Trump y Trudeau nunca existió. Nunca. Y por eso él le decía al gobernador y lo ofendía. Trump le pone un apodo a la gente que no quiere y después los contrata como sus subalternos, ¿verdad? Sí, es impresionante. Ahora, precisamente, ¿qué estamos viendo, Fernando, en el tema, por ejemplo, de China? Creo que este es un tema interesante. Es decir, una América del Norte disgregada, dividida, con fisuras, con jaloneos constantes, lo festeja China. Es decir, geopolíticamente es una victoria para China y esto Trump lo pierde de vista. Yo no estoy muy seguro de que sea una victoria para China, ¿no? Creo que China va a salir afectado también de toda esta, entre otras cosas, pues porque va a perder más mercado todavía en los Estados Unidos. Por supuesto. Sí. Que aquí yo quiero hacer una aclaración. Trump está diciendo que quiere reindustrializar Estados Unidos, pero nunca se ha desindustrializado. En este momento, Estados Unidos tiene la mayor producción industrial en términos reales en toda su historia. El hecho que haya perdido empleos es en gran parte por la automatización y en segundo lugar, sí efectivamente, pues China ha recuperado lo que ya tuvo en el pasado, en el siglo XIX, el tener la mayor producción industrial en el mundo. Pero China tiene que empezar a cambiar, como lo hizo Estados Unidos, pasar de la producción industrial en términos relativos hacia los servicios que son todo aquello que cabe ahorita en un iPhone, pero que es el corazón, es lo que permite que un país se desarrolle en ese momento. Y Estados Unidos está en el número 1. Y Trump está matando esa parte. Y la está matando, entre otras cosas, porque le está quitando fondos a las universidades, que es la gran unión entre universidades, gobierno e industria. Entonces, Trump está, siempre me recordaré al emperador Adriano, que fue el que cerró las fronteras del Imperio Romano. Ahí empezó el declive. Bueno, aquí... Sí, bueno, pues, y ahí vemos entonces a una China mucho más abierta ahora al libre comercio que un Estados Unidos que está cerrándose al libre comercio. Y esto puede ocasionar que una crisis económica mundial, es decir, algunos historiadores incluso hablan del crack del 29, de esta ley proteccionista de Smoot-Hawley, es decir, que inclusive pudo llevar a la Segunda Guerra Mundial en el 38. Es decir, tú harías un parangón o un comparativo de momentos, que eso es lo que estamos viendo hoy. Sí, mira, puede haber situaciones similares, cada circunstancia histórica es diferente. Yo lo que te diría con respecto a China es que más que ser un país que está a favor del libre comercio, busca enfatizar o meter el acelerador en su política mercantilista de tratar de entrar a todos los mercados del mundo, sobre todo en estos sectores del futuro. Ya lo vimos hace años y México lo padeció, el crecimiento enorme de China, de pasar de ser un país que producía muy poco a ser líder en materia de textil, calzado, plástico, juguetes, todos esos productos que compitieron directamente con México y que causaron un daño enorme a la industria nacional en nuestro país y también en términos de sustituirnos como proveedores de Estados Unidos, ahora están metiendo el acelerador desde hace 20 años planeando digamos, el takeover, por así decirlo, de la industria automotriz. O sea, vienen planeando desde principios de los 2000, es lo que estamos viendo hoy en día, y por eso 23% de los vehículos que se vendieron en México el año pasado son chinos, cuando en 2005 era menos del 1%. Entonces, China, si bien, y coincido con Fernando, no gana de las posturas de Trump porque le están cerrando el mercado norteamericano, en otros mercados del mundo va a tener
probablemente más acceso y sobre todo en este juego geopolítico que yo creo que es una política totalmente equivocada de Estados Unidos de en un esfuerzo de fortalecerse geopolíticamente está golpeando y dañando las relaciones con los que deben y pueden ser sus principales aliados, con Europa, obviamente en el interior de Norteamérica, la situación en Medio Oriente. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que estamos viviendo una situación muy grave donde espero, y es mi eterno optimismo, que la realidad económica, por lo menos en América del Norte, se imponga por presión interna al interior de Estados Unidos. Esta caída de los mercados, la posibilidad de que después de este primer trimestre de 2025 veamos números recesivos de crecimiento en el PIB de Estados Unidos, haya un freno, hay una oposición del Congreso, de los gobernadores, del sector privado, para que se empiece a dar un golpe de timón, aunque sea gradual, y tratar de contener a Trump. Logramos la negociación del TEMEC no porque lo hayamos convencido de las ventajas de Norteamérica y la integración, sino simplemente por la presión para contener sus impulsos más tóxicos, por así decirlo. Entonces tiene que suceder lo mismo, pero a diferencia de lo que pasó en 2018, no está nada más en juego Norteamérica, coincido contigo, está en juego la relación de Estados Unidos con el resto del mundo, su papel como líder o no a nivel internacional, y hay un vacío de poder muy importante. Lo peor que puede suceder es que Europa siga paralizada, dañada por la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y que con esta posición de Trump se recrudezca la posibilidad de una alianza aún más fuerte entre China y Rusia. Y ahí es donde no sabemos qué es lo que puede suceder. Podemos pasar del ámbito económico, de una guerra fría económica, a un tema militar mucho más grave, sobre todo cuando ponemos en juego temas como Taiwán, qué puede pasar con Ucrania, qué sigue en términos de los ímpetus expansionistas de Rusia en Europa. Entonces, Lorenzo, ¿estás de acuerdo con Kenneth que los mercados y las encuestas y la misma realidad, la terca realidad, van a ser los verdaderos contrapesos para Trump? Tenemos ya, por expectativas racionales, una distorsión en los mercados. Sí. Con o sin la totalidad de los aranceles, los mercados están en crisis, la especulación, la incertidumbre daña la visión de mediano y largo plazo y acaba afectando, a fin de cuentas, al consumidor final. O sea, aquí lo que tenemos es un proceso de que todo, a nivel económico y en México, esto va a ser un proceso regresivo en términos de distribución del ingreso. Esto va a ser un proceso regresivo en términos de poder adquisitivo del salario. Porque finalmente la inercia de un arancel sobre un tipo de producto, sobre un tipo de industria, va a acarrear la consecuencia inmediata de la alineación de otro tipo de productos, sean o no de origen arancelario, ¿sí? Pero va a haber esta tensión a favor de alinear precios a otro nivel. Esto va a tener efectos sobre nuestras reservas, va a tener efectos sobre nuestra capacidad de generar recursos del exterior, va a tener impacto en el tipo de cambio. Y entonces aquí una de las lecturas que no es completa es el hecho de la presencia del mercado chino en México, que en el mercado formal es muy importante, pero el mercado informal de producto chino, legal, no tóxico, adictivo o prohibido, ¿no? Pero el tema del producto chino que está llegando de manera informal a México y que se encuentra en cualquier calle de las distintas ciudades, ese es otro elemento también que merece cuidar. Y México necesita hoy, más que nunca, redefinir la visión del modelo económico del país hacia el exterior ante el cambio de fuentes y orígenes de mercado. Y tenemos que entender cuáles son las ventajas competitivas para acercarnos a Canadá o para fortalecer nuestros vínculos europeos o para determinar qué sí podemos hacer con Asia para que este proceso de sobredependencia de un mercado nos dé la estrategia, pero sobre todo el personal preparado para negociar a alto nivel. Y necesitamos que aquel cuarto de junto que se hizo en el 94 con empresarios para ayudar al gobierno a entender la parte comercial, tengamos hoy un cuarto de junto permanente, ¿sí? Que nos dé con empresarios mexicanos y con el Consejo de Empresas Globales que están en México la identificación de dónde están nuestras oportunidades de mercado. México no va a progresar manteniendo una posición de aceptación unilateral de condiciones. Claro. Necesitamos que el plan, pónganle la letra que quiera, pero que tenga la M de México para determinar dónde estamos y dónde diversificamos nuestro mercado. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, permítanme hacer un corte y simplemente para recordar que esta relación trilateral es multifacética, es sumamente compleja y asimétrica, pero que ha dado tremendamente éxito y bienestar a los ciudadanos de los tres países. Volvemos.
Si los aranceles del 25% sobre productos mexicanos y canadienses entran en vigor el 2 de abril, las consecuencias económicas para América del Norte serían significativas. Un análisis de la Brookings Institution estima que el PIB de Estados Unidos se reduciría en 0.3 puntos porcentuales, lo que equivale a una pérdida de aproximadamente $45,000 millones en el mediano plazo. Para México y Canadá, el impacto sería aún mayor debido a una fuerte dependencia del comercio exterior con la Unión Americana. El PIB mexicano podría contraerse hasta un 3.14%, mientras que el de Canadá caería un 3.02%. Estas reducciones afectarían la inversión, el empleo y los salarios frente a una creciente inflación e inestabilidad económica. En riesgo se encuentra la competitividad de América del Norte bajo el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, TEMEC, el armazón político e institucional que sella una relación comercial exitosa, predecible y que otorga certeza jurídica al juego económico entre los tres países. Fue bajo el primer mandato trumpista que se llevó a cabo la renegociación del TEMEC y que ahora se espera se revise en el año 2026, tal y como lo establece su cláusula Sunset, a propósito de evaluarlo cada 6 años. Existe la posibilidad de adelantar la revisión del TEMEC. No olvidemos que la furia trumpista está obsesionada con cambiar las reglas del juego económico y abatir el déficit comercial de la economía más poderosa del mundo con sus principales socios comerciales, México, Canadá, China. Inclusive, se ha desatado una guerra arancelaria entre Washington y Ottawa, después de que la provincia de Ontario haya subido un 25% del precio de la electricidad que exporta a su vecino del sur. Seguimos adelante desde la antigua sede del Senado conversando sobre el futuro del TEMEC. Fernando, tú fuiste embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio. Desde tu punto de vista, ¿en qué momento estamos del TEMEC? ¿Viene una revisión en 2026? ¿Viene una renegociación? ¿O dónde está la bolita, por así decirlo? No, la bolita es muy simple. Trump, desde que fue elegido presidente, ya le hizo daño a México con las amenazas. Se lo hizo a través de la inversión extranjera. La inversión extranjera ha dejado de entrar por las amenazas de Trump, simplemente cuando hablaba, no, sin poner una sola medida. Eso es anulación y menoscabo. En la OMC, anulación y menoscabo en el tratado, en el TEMEC. Estamos ya en una revisión, es algo que se está llevando a cabo informalmente cuando se reúnen los funcionarios mexicanos con los funcionarios de los Estados Unidos. Ya estamos en esta revisión, ya la renegociación, viene la renegociación. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a estar el señor Trump diciendo les voy a poner aranceles. Bueno, siempre no, les voy a poner aranceles, no, siempre no. Y así nos va a llevar durante un buen rato hasta que tenga otros problemas y se olvide de nosotros, ¿no? Pero esto es algo que va a seguir ocurriendo durante un buen rato. ¿Qué es lo que se podría renegociar en el TEMEC? Son muchas cosas, pero particularmente reglas de origen, particularmente cuál sería la cláusula de nación más favorecida que se aplicaría a México para aquellos productos que no se cumplan, no cumplan con el TEMEC, cuál serían las reglas sobre inversión extranjera, qué es lo que tendría que hacer México con relación a China. Y esto, aquí hay que tener mucho cuidado.
Sabemos que Trump se está dando un balazo en el pie. El gobierno mexicano no tiene que darse un balazo similar en el pie. Tiene que cuidar mucho su relación con China y tiene que cuidar sobre todo mucho su relación con los tratados de libre comercio que ya tiene firmados. Se ha hablado de que debemos salirnos de ellos. Es una locura el que quisiéramos salirnos de ellos. Y esto pues es... ¿Salirnos de la red de tratados de libre comercio? Algunos de ellos, bueno, porque se considera que hacen daño a México. Eso no es verdad. Kenneth, ¿tú ves con buenos ojos una renegociación anticipada? Que digo, lo propuso Trump, y ahí ¿cuál es la posición del secretario de Economía, de la Cancillería y de la misma presidenta? Sí, mira, yo creo que es un proceso peligroso, por decírtelo directamente. Sí. Tenemos el riesgo de que si siguen los aranceles y esta pistola sobre la cabeza de México constantemente y se empieza a entrar en una discusión sustantiva sobre los temas del TEMEC que mencionó el embajador, en términos de reglas de origen, temas de inversión para contener a China, claro, ciberseguridad, todo enfocado en gran mayoría hacia China. Y si esa discusión se empieza a dar de manera sustantiva, al mismo tiempo que están abiertos los temas de migración y de seguridad, el riesgo es que te empiecen a hacer cruces con esos temas. Sí. México, en una negociación comercial, va a llegar a la mesa, únicamente comercial, va a decir, necesitamos libre comercio en todos los productos, agrícola, automotriz y otros prioritarios. Estados Unidos, en una negociación donde está sobre la mesa migración y seguridad, puede regresar a decirte, por ejemplo, caso hipotético, voy a echar para atrás mi postura de no ir a bombardear a los cárteles mexicanos, no va a haber acciones unilaterales de Estados Unidos, pero ayúdame, por favor, con el déficit comercial en el sector automotriz y agrícola. Entonces, ahí cambia la ecuación, claro, y mete una presión enorme a la presidenta Sheinbaum de empezar a hacer cruces que puedan sacrificar ciertos elementos y que sean moneda de cambio en una discusión más amplia. Por supuesto, si se logra una secuencia, que es lo que busca el gobierno de México, resolver de inmediato el tema de migración y seguridad, quitarte de encima los aranceles y en los próximos meses ya entrar en una discusión sustantiva, sí, este año puedes avanzar de manera importante hacia el 2026. Pero si tratas de acelerar todo, y creo que esa es la estrategia de Trump, meter todos los temas al mismo tiempo para tener más elementos de presión sobre México que pudieran ser muy dañinos. No se nos olvide que en México el PIB, Lorenzo, si no me equivoco, el 73% del PIB mexicano está relacionado con el comercio exterior. Sí, y nuestro comercio exterior predominantemente 4 quintas partes con un solo país. Tenemos que entender quizá los plazos. Yo estoy totalmente de acuerdo con que el hecho de que estén mezcladas variables de carácter político y de seguridad con análisis técnico específico, cuantitativo de carácter comercial, distorsiona la negociación. Y esto, la pelota está al lado de México, y México tiene que responder de manera contundente para quitar ese argumento de la negociación. Segundo, México tiene que entender plazos. El plazo inmediato del efecto de estos aranceles en este año, el plazo de contener, definir o tener una estrategia de país por el periodo que Trump va a estar en el gobierno, y el hecho de que esto permita que México redefina partes importantes del modelo económico de país para diversificar fuentes y destinos de comercio y inversión. Bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios, por su participación, embajador Fernando de Mateo, a Kenneth Smith, gracias, y a Lorenzo Lazo Margain. Pues ojalá y nos veamos nuevamente en el programa. A ustedes que nos acompañan, hacemos un corte. El futuro del TEMEC enfrenta una etapa de incertidumbre mientras se acerca su revisión obligatoria en 2026. La creciente competencia con China y los cambios en las cadenas de suministro globales podrían influir en la renegociación del tratado, con posibles ajustes en reglas de origen, comercio digital y regulaciones laborales. No obstante, si las diferencias comerciales entre los tres países persisten, el tratado entraría a su proceso que, en el peor escenario, llevaría a su disolución en 2036. La continuidad del TEMEC dependerá no solo de las decisiones políticas de los gobiernos en turno, sino también de la presión del sector empresarial y la capacidad de las economías norteamericanas para adaptarse a un entorno comercial cambiante.
Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorri Namusali, nos vemos todos los martes y los sábados aquí por el canal del Congreso. El canal del Congreso presentó